Las interrogantes no se terminaron con las elecciones municipales del pasado 28 de octubre. De hecho, han pasado más de 12 días y aún hay comunas donde no se conocen los resultados definitivos. La comuna de Ñuñoa ha sido el caso más polémico, mediático y con alcances políticos más visibles. Pero no es el único. Las dudas que generó este proceso electoral, y específicamente el caso de Ñuñoa, es lo que junto a Claudio Fuentes analizaremos en esta edición de este puzzle electoral que todavía no termina de completarse. Bienvenidos. Claudio, pensábamos que la jornada había terminado, ¿no es cierto? El 28 de octubre. Esto continúa, no hay resultados y vamos a hablar de Ñuñoa hoy día. Vamos a hablar de Ñuñoa y para eso tenemos a dos interesantísimos invitados que han sido protagonistas de esta polémica que parece que no va a terminar tan fácil. Me refiero a Marcelo Brunet, abogado de Renovación Nacional. Hola, ¿Cómo estás? Hola Matilde, ¿cómo estás? Hola Claudia. Muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Y al abogado Hernán Contreras del Partido Socialista, que está defendiendo la posición de Maya Fernández en esta contienda con el alcalde Sabat. Muchas gracias a los dos por venir y revisemos juntos lo que fue el conteo de este viernes. Un viernes en que comenzó a las 9 de la mañana un reconteo que duró más de 8 horas y media y en el que, bueno, fueron protagonistas los abogados que están junto a nosotros hoy día. Bueno, todo lo que generó esta polémica fue la mesa 3 de varones del Estadio Nacional, que ya no debería llamarse varones, pero porque es mixta, pero fue la mesa 3. No, la mesa sí deben llamarse varones, lo que pasa es que los colegios son mixtos. ¿Qué pasó en la mesa 3? ¿Por qué se pidió esta revisión para la gente que se viene incorporando? ¿Y por qué se aceptó el reconteo? Nosotros nos encontramos primero con una calificación de la mesa del colegio escrutador que señalaba de que la mesa no correspondía escrutarla. O sea, se había contado los votos, se contaron uno por uno los votos, de hecho nosotros sabíamos cuál era el resultado de esa mesa, pero que no se había escrutado, o sea, no se había llegado a una conclusión final de que esos votos estuvieran, digamos, incorporados en el resultado final. Nosotros como Renovación Nacional considerábamos de que esa es una situación antidemocrática, porque finalmente significaba en la práctica de que habían votos de ñuñoínos que valían una cosa y otros votos de ñuñoínos que valían otra cosa. ¿Cuántos votos había y cuántas firmas había? 95 firmas, 94 votos, no, al revés, 95 votos, 94 firmas. O sea, faltaba una sola firma. Sí, efectivamente. ¿Y cuál era la visión de la otra parte? Bueno, la visión nuestra era un poco más imperfecta, ¿no? Atendido de que el Ministerio del Interior determinó desde un primer momento no incluir esta mesa porque según tendría inconsistencias. ¿Y por qué ustedes aceptaron incorporar? Y luego la mesa pasa al colegio escrutador y en el colegio escrutador tampoco se logró un resultado de la revisión del acta. Y en consecuencia, cuando hemos llegado al Tribunal Electoral a propósito del requerimiento de Renovación Nacional de incluir esta mesa, ¿no?, nos hemos encontrado de que efectivamente los votos a cada candidato son coincidentes. Lo que nos ha sorprendido al final del día es que al revisar el acta de la mesa y contrastarla con el acta del Tribunal Electoral no coinciden, ¿no? O sea, tenemos un acta del colegio escrutador que dice una cosa, del tribunal que dice otra cosa, y hay una inconsistencia en ¿cómo puede pasar eso? A ver, yo no conozco todavía, no he tenido contacto material todavía con el acta del Tribunal Electoral, que de hecho queda notificada a las partes del día de mañana. Sin embargo, lo que sí podría decir es una cosa. Lo que hoy día quedó absolutamente claro es que existe una concordancia perfecta entre el número de votos y el número de talones o cupones. Lo cual significa que el número de personas que votaron es el mismo número de personas que recibieron su voto. Pero ahora, faltan firmas, ¿no? Sí, por supuesto, falta una firma.
que, a ver, corresponde a un tema de un porcentaje importante de mesas a lo largo de Chile. Yo no me imagino, digamos, de que el Partido Socialista se dedique a hacer impugnaciones respecto de todas las mesas en Chile en las cuales existen problemas de firma, porque de lo contrario probablemente nos quedaríamos con una elección bastante feble. ¿Por qué? ¿Cuánta Porque gente? el porcentaje, no tengo una cifra exacta, digamos, o sea, no quiero condonearme con una cifra, digamos, que puede ser más alta de lo que yo quisiera, pero probablemente el porcentaje es un porcentaje alto. Quienes hemos participado como... Un 10, un 20%. A mí me habían comentado el orden del 20. No quiero 20% sí, no quiero sin... comprarme esa cifra por razones obvias, digamos, no tengo certeza científica de la misma. Pero sí te puedo comentar de que hay un tema que a mí me consta de la experiencia no solamente de abogado, sino que de la experiencia vivencial. Mi mujer la semana pasada le tocó, cuando le correspondió votar, le tocó una mesa con vocales absolutamente inexpertos, en la cual no tuvo posibilidad, en la cual, de no ser que ella le empezó a dar instrucciones en las mesas, probablemente la mesa no hubiera funcionado. Pero no derivemos el tema a lo doméstico. Vamos al punto grueso. El punto grueso es que el Ministerio del Interior, cuando comenzó a proporcionar los datos del resultado de la votación el día domingo, en una oportunidad daba en alza al candidato Sabat y en la siguiente en alza a la candidata Maya Fernández. Eso se prolongó durante el resto del día, dando como resultado que Maya Fernández tenía una distancia de 90 votos. Luego, el colegio escrutador, haciendo el trabajo que le corresponde, dio como resultado de que Maya Fernández tenía una diferencia de 18 votos respecto al candidato Sabat. Y omitió esta mesa porque tenía esta inconsistencia. ¿Por qué ustedes entonces como Partido Socialista aceptaron que se fuera a revisar esta mesa? Porque eso es una facultad, un derecho que tienen los apoderados de los candidatos en solicitar la reclamación del escrutinio cuando en este caso no se ha proporcionado el dato que corresponde, de modo tal de que era imposible no desatender a una petición tan legítima. Era imposible porque yo se los pregunto, porque hay mucha gente del propio Partido Socialista que dice lo que logró el abogado Brunet fue un milagro, porque lograr que el Tribunal Regional Electoral decidiera abrir esta mesa es ya un logro que, según algunos socialistas, no se debería haber permitido. ¿Qué dice usted? Yo creo que el milagro lo hizo el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior nos tiene en esta situación. ¿Por qué? Y el milagro consiste en haber hecho las cosas como las hizo. O sea, nunca en la historia democrática de este país ha ocurrido lo que ocurrió con la entrega de datos y proporción de antecedentes del Ministerio del Interior. Que eso es lo que vamos a revisar después. Eso no ha ocurrido nunca en la historia democrática de este país. A cuya consecuencia, el milagro no consiste en poder solicitar la revisión, que es legítima. Es muy legítima. No podría usted pensar otra cosa, Matilde, en que si hay una mesa que no ha sido contabilizada y usted prescindir de ella. Hay que efectivamente incorporarle los datos. Otra cosa es que si usted constata que las diferencias en las actas que hay entre el acta de mesa, el acta del colegio escrutador y el acta que levanta el Tribunal Electoral son distintas, usted puede hacer uso de los recursos legales que tiene, aun cuando ya haya precluido el plazo que tenía para hacerlo el día sábado con posterioridad a la elección. Y si se comprueba esa inconsistencia entre las actas que dicen resultados distintos, eso es lo que entiendo, Sí. ¿se podría impugnar esa mesa? A mi juicio no. Eso, A mi juicio no, porque efectivamente, tal cual lo ha señalado usted, colega, efectivamente los plazos tienen razón de ser. Los plazos tienen una cierta lógica. Y el plazo para impugnar el resultado de una elección, conforme al artículo 96 y 97, conforme al auto acordado del Tribunal Calificador de Elecciones, es de 6 días corridos desde la fecha de la elección. Pero sería un tema de plazo. ¿Ah? Sería un tema de En plazo. primer lugar es un tema de plazo, y en segundo lugar, además, tiene que ver con el tema de la causal. Bueno, pero ahora el tribunal lo que tiene que hacer es calificarlo. Lo que pasa en virtud de todas las razones que ¿sabes están lo que pasa, definiendo Matilde? ahora. De acuerdo, pero ¿sabes lo que pasa, Matilde? Cuando el legislador ha creado una norma, lo hace con ciertos contenidos y ciertas lógicas. Y el artículo 96, referente a la nulidad de una mesa electoral o de un proceso electoral, tiene ciertas causales expresas y específicas. No nos olvidemos que estamos hablando de derecho público, o sea, uno no puede inventar causales nuevas. Acá expresamente las causales están establecidas y la disconformidad de firma no está dentro de esas causales. Entonces, a mí me sorprendería que eventualmente el tribunal pudiera considerar una causal que no existe. Bueno, para clarificar las cosas, lo que ocurrió durante la tarde del viernes, finalmente cuando después de 8 horas y media se hizo el reconteo de 29 mesas, lo que pasó fue que por 13
votos. El alcalde actual, Pedro Sabat, se mantiene como ganador, todavía no lo ha dado oficialmente el Tribunal Electoral Regional, que tiene que pronunciarse, sino que lo que podemos decir, que técnicamente lo que es correcto decir, es que está por sobre, con 13 votos por sobre la candidata Maya Fernández, y deberá el tribunal calificar efectivamente si es el ganador o no de la elección. Vamos a ver entonces qué dijo el presidente de este tribunal, el abogado Valderrama. Hoy día solamente se contabilizan las mesas y después se hace la calificación de la elección. Vale decir que se levantan las actas respectivas, se reemplazan con la acta asistente y de ahí el proceso viene de calificación de la elección que va a ser la próxima semana. El martes la idea del tribunal, ya cuando estén todas las mesas y los escrutinios hechos, ya hacer la calificación el día martes. ¿Y el plazo de apelación que tienen las partes a partir del martes? No, de la reclamación, depende de cuando se dicte la resolución, son 2 días. Bueno, 2 días tienen para reclamar. Ustedes van a presentar, digamos, alguna reclamación en el caso de que el tribunal decida que en virtud de estos 13 votos por los que está el alcalde Pedro Sabat por sobre Maya Fernández, estaría en disconformidad el Partido Socialista. Matilde, lo que ocurre es que el acuerdo del Tribunal Calificador de Elecciones, que regula los procedimientos ante el Tribunal Electoral, faculta a los apoderados de los candidatos a usar una serie de instrumentos de carácter jurídico que en este caso permiten el cuestionamiento del funcionamiento de la mesa. Y cuando el artículo 97 de la Ley Orgánica Constitucional de Votaciones y el artículo 96 se refieren al tema de las nulidades, se refiere expresamente al funcionamiento de las mesas. Bueno, vamos a ver entonces qué es lo que pueden hacer de aquí al martes, es la fecha entonces que se ha puesto el tribunal para las reclamaciones. Hacemos una pausa aquí en Puzzle Electoral y luego regresamos con este caso de Ñuñoa candente durante este viernes. No se vayan. Bueno, esto es Puzzle Electoral y después de un viernes infartante, Claudio, porque desde las 9, 10 de la mañana se empezó a contar voto a voto y las diferencias iban uno arriba, otro abajo. Finalmente, por 13 votos, el actual alcalde Pedro Sabat de Ñuñoa está aventajando a Maya Fernández, que era la candidata electa hasta este momento. Estamos acá con los abogados de cada una de las partes del Partido Socialista y de Renovación Nacional y estábamos viendo, bueno, en qué quedaba esta situación, porque pueden apelar, pueden reclamar a lo que el martes va a decidir el Tribunal Electoral Regional. Usted me decía, abogado Contreras del Partido Socialista, que pueden cuestionar el funcionamiento de la mesa, pero entiendo que se puede hacer desde eso hasta pedir repetir la elección. ¿Cuáles son las opciones? Para que los televidentes tengan una visión lo más clara posible de cuál es el camino que nosotros nos hemos trazado, es el siguiente. Lo primero es que el Partido Socialista, la candidata, es respetuosa de la institucionalidad y nosotros respetaremos las decisiones de la justicia electoral. O sea, ¿no van a reclamar lo que En segundo lugar, eso no prescinde de que los derechos que nos asisten y que nos confiere la propia ley electoral y el propio acuerdo del Tribunal Calificador, haremos uso en la medida en que entendamos que existen irregularidades o desprolijidades. ¿Qué pueden pedir? Ahora bien, se habla de... ¿pueden anular? Ahora, nosotros podemos pedir la anulación de una mesa en la medida en que las actas que hoy día revisten el carácter de instrumentos públicos no coinciden ni el acta de la mesa con el acta del colegio escrutador, ni tampoco el acta del Tribunal Electoral, ni tampoco la de los apoderados que asistieron. ¿Tú, Marcelo, dices que no se puede pedir eso? Yo encuentro que va a ser lo más interesante del mundo esta discusión en el Tribunal Calificador de Elecciones, porque yo encuentro de que eso no tiene asidero conforme al artículo 96 y 97 de la ley 18.000. ¿Por qué no se puede? No se puede. Y en segundo lugar, además... ¿No se puede pedir anular una mesa? No podría, primero porque no está dentro de las causales el tema de la disconformidad de las actas con las firmas. Y finalmente ese es el fondo del tema. Claro, estarían fuera de plazo en primer lugar. Y en segundo lugar hay un tema que es más de fondo.
Yo valoro mucho lo que plantea el colega Contreras en el sentido de que plantean algo que la candidata Maya Fernández, yo le reconozco valiosamente, el reconocimiento al Estado de Derecho y el reconocimiento el acatar las normas que nos rigen. Eso me parece muy valioso. Nosotros como partido, como Renovación Nacional, se nos ha acusado durante todo este proceso de instrumentalizar la justicia, de estar presionando al sistema de justicia, de hacer cosas muy graves, la verdad. Entonces ahora, a mí me parecería que es un buen momento para que todos reconozcamos que efectivamente los tribunales son los lugares llamados a resolver estos lugares estas situaciones o estas situaciones tan graves en las cuales hemos sido puestos, y que en definitiva a lo mejor sería bueno hacer una autocrítica por el Partido Socialista, que es que nos ha acusado a nosotros de tanta barbaridad junta, de que a lo mejor es un buen momento de que efectivamente nosotros sí estábamos actuando conforme a lo que nosotros creíamos nos asiste un derecho justo. ¿Y se podría pedir el conteo total de toda la comuna o no? No nos asiste esa prerrogativa en función de que carecemos de la información que nos permitiera pedir la nulidad de la votación en la comuna. Además le quiero decir, Claudio, que la ley lo que faculta es que en el evento de que se constate una irregularidad, que se indique en el artículo 96, entonces sí es posible declarar la nulidad de la mesa, pero no la del resto de las mesas. Bueno, usted lo veo bastante más tranquilo que a la senadora Isabel Allende, que estaba durante el recuento de los votos, y quiero compartir con ustedes, bueno, lo que dijo al término de este recuento que da 13 votos de ventaja a Pedro Sabat. Escuchémosla. Este es un proceso que no ha terminado, estamos tranquilos, serenos, porque nosotros tenemos herramientas que la ley nos entrega. Primero esperemos la calificación. Una vez que tengamos la calificación, vamos a seguir yendo a todas las instancias necesarias. Lo único que queremos es transparencia, que se respete la soberanía popular. Aquí nadie puede ganar por secretaría, tiene que ganar que sea efectivamente con transparencia y producto realmente de la soberanía popular. Bueno, y ella habló también de la alcaldesa electa, Maya Fernández. Sí, pero le quiero, perdone que le interrumpa, Claudio, este es un asunto que no deja de tener significación, Matilde, discúlpeme. Ocurre que, si bien es cierto, la senadora Allende hizo este comentario, no es menos verdad que el candidato Sabat se lanzó a una piscina hoy día en la tarde y llenó de champaña la municipalidad, celebrando el triunfo, cuando en realidad falta todavía un proceso, que es el proceso de calificación. Y ustedes comprenderán que en una elección tan estrecha, donde nos separan tan poquísimos votos, es muy posible que al contratar las actas, que puedan arrojar un resultado distinto, y que además las actas puedan tener inconsistencia, y en cuyo caso el Tribunal Electoral irá a revisar los votos, y entonces allí se pueden producir diferencias que no sabemos a dónde nos van a llevar, de manera tal de que proclamarse candidato... Mira, yo quisiera pensar de que la champaña probablemente, digamos, en este caso está dado el carácter, digamos, de la nacionalidad italiana de origen de Pedro Sabat, digamos. Se tomó champaña, sí. Yo entiendo que probablemente a lo mejor, digamos, es más expresivo. Yo por lo menos soy un poco más conservador en estas materias, al igual que el colega, creo de que las sentencias judiciales solo valen, y por lo menos yo trato de explicarle a mis alumnos, en la medida que estén firmadas por los 3 ministros y con el timbre y el cargo del tribunal. ¿Para usted todavía no es ganador Pedro Sabat? Para nosotros tiene hoy día más votos que la candidata socialista. Sin embargo, creo que todavía, mientras no exista el proceso de calificación afinado y mientras no exista la segunda instancia también, que ciertamente el colega va probablemente a iniciar acciones en ese sentido, yo encuentro de que todavía es muy prematuro como para cantar. ¿Podríamos llegar a una repetición de una votación como ocurrió con Talcahuano en el 2004? No, ¿sabes por qué, Matilde? Porque ciertamente los vicios que ocurrieron en Talcahuano en el año 2004 no dicen ninguna relación con la situación que nosotros tenemos acá. Esta es una elección transparente y limpia. De hecho, hay una cosa que yo quería comentar. A mí me resulta un tanto incómodo escuchar a la senadora Allende hablando respecto del tema de que la soberanía popular debe primar y que además en ese sentido, digamos, nosotros nadie puede ganar por secretaría. En definitiva, acá se contaron votos transparentemente, ante toda la opinión pública. Ustedes estuvieron todo el día. Entonces a mí me parece inadecuado que la senadora Allende insinúe que acá alguien pretende ganar por secretaría. Esta segunda instancia de la que habla el abogado Brunet implica básicamente que ¿cuánto se podría demorar? O sea, si hay una apelación, ¿se apela ante quién? ¿Ante el Tricel? Dejémoslo en suspenso, nos vamos a una pausa y luego volvemos con esa respuesta para saber más o menos cuándo Ñuñoa va a tener un alcalde y también cuándo otras comunas lo van a tener, porque este problema, como decíamos, no es solamente de Ñuñoa. Ñuñoa ha sido la cara más visible de estos errores que se han cometido en este proceso electoral. Ya volvemos.
Bueno, habíamos dejado una interrogante abierta. ¿Cuándo vamos a saber efectivamente cuándo Ñuñoa va a tener un alcalde, Marcelo? No hay plazo. No hay plazo. Contreras. No, la ley no le entrega un plazo a la justicia electoral para este efecto, de tal manera que podemos esperar pacientemente este procedimiento. Pero antes de pasar a otra pregunta, no quiero dejar pasar el comentario que se acaba de hacer respecto de la declaración de la senadora Isabel Allende, en tanto que estima ella que es la ciudadanía, el voto popular, quién fue el que determinó que fuera Maya Fernández la alcaldesa de la comuna de Ñuñoa. Yo creo que tiene un contexto, ¿no? Y es un contexto político donde ella lo dice. ¿Qué es lo que ella está diciendo? Dice, mire, resulta que el candidato señor Sabat tenía una altísima preferencia en esta competición, y esta preferencia no se dio. ¿Y a quién prefirió el pueblo ñuñoíno? Fue a la candidata Maya Fernández. Claro, pero si el conteo resulta... Pero eso no tiene que ver con el conteo. Es justo al revés. Está muy pasado de moda, pero yo entiendo que la democracia gana. Eso no tiene que ver con el conteo. Eso tiene que ver con la voluntad soberana. Bueno, vamos a ver qué fue lo que dijo Mario Desbordes, precisamente a las palabras de la senadora Allende. Lo que nosotros tenemos anotado es que en esa mesa están los votos coinciden con los talones que se acaba de verificar hoy día en el TER, y por lo tanto hay una cuestión normal. A una persona se le olvidó firmar y no por eso vamos a echar abajo una mesa completa. Nosotros tenemos que cuidar el proceso y pedirle tranquilidad a todos los vecinos de Ñuñoa. Aquí hay un proceso transparente de conteo de votos frente a todo Chile. Y lo que estamos pidiendo es que eso se respete, que se respete el resultado del TER. Si el PS quiere apelar al Tricel, está en todo su derecho. Nosotros defenderemos nuestra postura en el Tricel, porque creemos que Pedro Sabat es el legítimo ganador por lo que dicen las urnas de Ñuñoa, por lo que dicen los electores de Ñuñoa. ¿Se vició este sistema con el sistema electoral o la credibilidad de las personas con este problema que están protagonizando ustedes? Yo no soy sociólogo, pero sí puedo decir que el sistema funciona sobre la lógica de ciertos sistemas legales de cortapisa. O sea, cuando falla un sistema lo puede suplir el otro y después lo puede suplir el otro. Acá finalmente tenemos un sistema de justicia electoral, y ese sistema de justicia electoral es nuestra mejor garantía de que al final termina ocurriendo lo que la democracia manda. No que quien saca un voto más... Hay una sombra de duda respecto del sistema, ¿no? No cabe la menor duda que el sistema de votaciones ha quedado con una sombra de duda, sin duda alguna. Hay varios aspectos que recaen sobre él, que no los voy a mencionar por el tiempo que ustedes acaban de indicar, pero uno de ellos es la incompetencia con que el Ministerio del Interior proporcionó los datos, y en consecuencia eso fue que nos ha dejado al país completo en una incertidumbre, en una duda respecto si este proceso es correcto o no es correcto, si tiene las habilidades suficientes para funcionar en la primaria siguiente, si tiene las competencias suficientes para elegir presidente de la República. Yo lo hubiera querido ver a ellos con voto voluntario. La verdad no sé si hubiera sido otro Transantiago nuevo, digamos. Pero la verdad de las cosas, yo insisto... ¿Esto fue un Transantiago? No, en ningún caso, no. Pero todavía tenemos muchas comunas, por solo mostrárselas, donde hay problemas como Matilde, los que están pasando en Ñuñoa. Eso es absolutamente normal dentro del sistema. A ver, está Valdivia, que no está incluido acá, bueno, hay problemas en La Pintana, no a nivel de alcalde, Los Pejos, Renca, Estación Central, por nombrar algo. Pero ¿sabes lo que pasa? Eso es absolutamente normal en un sistema que tiene recuento de votos y que tiene sistemas electorales de justicia electoral. Eso es normal, no es primera vez que ocurra. ¿En el padrón es normal? No, básicamente consiste en situaciones que son anómalas. Afortunadamente tenemos un sistema de justicia electoral que permite llegar a un sistema de transparencia. Entonces ese listado que está allá al final se va a terminar dilucidando. Lo que sería grave es que nunca se supiera qué es lo que ocurrió. Y eso es una de las cosas importantes en Ñuñoa. En Ñuñoa se va a saber finalmente qué es lo que ocurrió, y lo más importante, se va a saber, aunque sea por un voto, quién fue el que eligió la comunidad. Y ustedes la pregunta es para los dos, ¿van a reconocer lo que diga la justicia respecto a lo que ocurrió en la elección en Ñuñoa? Por supuesto, qué duda cabe. Abogado Contreras. Pero no le quepa ninguna duda que nosotros hemos sido respetuosos de las instituciones, lo seguiremos siendo. Esa es una característica que siempre hemos tenido. Nosotros como Partido Socialista hemos tenido un respeto por la institucionalidad que ha sido histórica. Bueno, ojalá que no nos acusen a nosotros de manipular la justicia. Ahora, con esa respuesta nos quedamos, porque se nos acaba lamentablemente, abogados, el tiempo, y vamos a tener que seguir esperando. El concepto de normalidad que utiliza mi distinguido colega, y yo lo pongo en la entredicho. Bueno, pero nos quedamos con la palabra de que respetarán los dos las
justicia, Claudio. Es una teleserie, podemos decir que vamos a conocer el primer resultado el próximo martes, cuando el Tribunal Electoral Regional efectivamente califique y diga si estos 13 votos de ventaja dan a Pedro Sabat como nuevo alcalde o si se decide hacer otra cosa. Llegamos al final. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias a ustedes y sigan en la compañía de CNN Chile. Les agradezco también a los abogados por haber estado junto a nosotros. Muy buenas noches.